Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia. Sexta edición. Salvador Zubirán. 16. Insuficiencia respiratoria aguda. Introducción. La insuficiencia respiratoria aguda, IR, se define como la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado, de la atmósfera hasta las células, de acuerdo con las necesidades del organismo. La insuficiencia respiratoria aguda puede atribuirse a alteraciones pulmonares, cardíacas, de la pared torácica, de los músculos respiratorios y de los mecanismos centrales de control ventilatorio. Por definición, se considera insuficiencia respiratoria aguda la presencia de presión arterial de oxígeno, PaO2, menor de 60 milímetros de mercurio o presión arterial de dióxido de carbono, PaCO2, mayor de 45 milímetros de mercurio, excepto cuando la elevación de la presión arterial de dióxido de carbono es producto de compensación de una alcalosis metabólica. La medición de la presión arterial de oxígeno refleja la eficacia de la oxigenación, mientras que la relación, presión arterial de oxígeno, sobre, fracción inspirada de oxígeno, es un excelente indicador de la eficiencia de la oxigenación arterial. Asimismo, la medición de la presión arterial de dióxido de carbono indica la eficacia de la ventilación, y el cociente entre presión arterial de dióxido de carbono y volumen por minuto, b, la eficiencia de la ventilación. Etiología y fisiopatología. En general, la insuficiencia respiratoria aguda que resulta de alteraciones pulmonares se manifiesta por hipoxemia. Ejemplos de este tipo de enfermedades son neumonía, aspiración de contenido gástrico, embolia pulmonar, asma, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y neumopatía intersticial, cuadro 16.1. La alteración de las relaciones anatómicas y fisiológicas entre el aire ambiente en el alveolo y la sangre de los capilares pulmonares es la causa de la hipoxemia. La insuficiencia respiratoria aguda secundaria a causas extrapulmonares suele manifestarse por hipercapnia. Los ejemplos más importantes son enfermedades neuromusculares, alteraciones del sistema nervioso central, SNC, que afectan el control ventilatorio y trastornos que modifican la forma y el tamaño de la caja torácica como la cifoescoliosis. Clasificación. Se describen 4 tipos de insuficiencia respiratoria aguda. Tipo 1 o hipoxémica, tipo 2 o hipercápnica, tipo 3 o relacionada con un evento perioperatorio y tipo 4 o vinculada con estados de choque e hipoperfusión tisular. 2 patrones clásicos de insuficiencia respiratoria aguda cobran mayor importancia con base en el contexto fisiopatológico. Estos son la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipoxémica, resulta de la insuficiencia pulmonar, como órgano de intercambio gaseoso, y por tanto se caracteriza por hipoxemia con normocapnia o hipocapnia. El término hipoxemia denota presión arterial de oxígeno baja, pero también se utiliza en referencia a la disminución de la presión de oxígeno capilar, venosa o capilar pulmonar. Algunos autores emplean el término para nombrar la disminución del contenido sanguíneo de oxígeno o el descenso de la saturación de oxígeno de la hemoglobina. La hipoxia representa la disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos. Si bien la hipoxia puede ser el resultado de hipoxemia intensa, también puede producirse por disminución del aporte de oxígeno por gasto cardíaco bajo, anemia, choque séptico o intoxicación por monóxido de carbono, alteraciones en que la presión arterial de oxígeno puede estar normal o incluso elevada. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, hipercápnica, también se conoce como insuficiencia ventilatoria porque, a diferencia del tipo 1, ocurre un trastorno evidente de la ventilación alveolar disminuida. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o insuficiencia ventilatoria se distingue por hipercapnia, que suele deberse a falla de bomba ventilatoria, es decir, alteraciones en la caja torácica, diafragma y otros músculos de la respiración, depresión del SNC y enfermedades neuromusculares, entre otras. Insuficiencia respiratoria tipo 1. Es el tipo de insuficiencia respiratoria aguda más frecuente y se distingue por la presencia de presión arterial de oxígeno anormalmente baja, con presión arterial de dióxido de carbono normal o baja. Con excepción de un mecanismo de hipoxemia caracterizado por fracción inspirada de oxígeno baja, la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica siempre se debe a alteraciones del parénquima o la circulación pulmonar. Mecanismos de hipoxemia. Comprenden disminución de la presión alveolar de oxígeno e incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación capilar pulmonar, mezcla venosa.
Los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia tienen implicaciones en la identificación del tipo de enfermedad pulmonar y la respuesta potencial a la oxigenoterapia. Se describen 5 mecanismos distintos de hipoxemia que en términos conceptuales pueden dividirse en 2 grupos principales. 1. Por disminución de la presión alveolar de oxígeno, presión alveolar de oxígeno. A. Fracción inspirada de oxígeno baja. B. Hipoventilación. 2. Por incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación capilar pulmonar. A. Deterioro en la difusión. B. Desacoplamiento en la ventilación-perfusión. C. Cortocircuito. D. Desaturación en la sangre venosa mixta. Disminución de la presión alveolar de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno baja e hipoventilación. La presión total de gases en el espacio alveolar es la suma de presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, presión de vapor de agua y presión de nitrógeno. Si la presión de vapor de agua y la presión de nitrógeno no cambian en forma apreciable, cualquier incremento en la presión alveolar de dióxido de carbono, PaCO2, puede ocasionar disminución de la presión alveolar de oxígeno. Por tanto, la hipoventilación alveolar ocasiona disminución de la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, suponiendo que la sangre arterial se encuentra en equilibrio con los gases en el espacio alveolar. La ecuación general de los gases alveolares describe la relación entre presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono alveolar. Presión alveolar de oxígeno igual, presión barométrica menor presión de vapor de agua, multiplicado por, fracción inspirada de oxígeno, menos presión alveolar de dióxido de carbono dividido entre R, donde CO2, fracción inspirada de oxígeno. PB, presión barométrica, que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, pero a la altura de la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio. pH2 o presión de vapor de agua, 47 milímetros de mercurio. PaCO2, presión alveolar de dióxido de carbono que, para este gas, es similar a la presión arterial de dióxido de carbono, y R, constante 0,8, índice de intercambio gaseoso. Según se observa en la ecuación, el aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono disminuye la presión alveolar de oxígeno. Los descensos en la presión barométrica pueden generar hipoxemia, como ocurre en las grandes alturas o cuando la fracción inspirada de oxígeno está disminuida, como en situaciones en que el oxígeno se sustituye por otro gas, incendios. En estos dos últimos casos, la diferencia entre presión alveolar de oxígeno y presión arterial de oxígeno, gradiente alveolo-arterial, permanece normal. Incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación pulmonar. La hipoxemia puede ser resultado del incremento en la cantidad de sangre venosa desaturada que alcanza el árbol arterial sin haberse oxigenado por completo después de estar en contacto con el gas alveolar. Por tanto, el gradiente alveolo-arterial de oxígeno se encuentra aumentado. Existen 3 mecanismos que cumplen con este criterio: deterioro en la difusión, desacoplamiento en la ventilación-perfusión y cortocircuito. Deterioro en la difusión. Es consecuencia de la limitación de la difusión de oxígeno desde el espacio alveolar hasta la sangre capilar pulmonar. Este mecanismo puede comprenderse mejor si se recuerda la ley de Fick para la difusión de un gas a través de una membrana semipermeable, la cual establece que la difusión de un gas es directamente proporcional a la concentración del mismo, a la superficie de difusión y a las características físicas de un gas, e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Por ello, cualquier elemento de la ley influye de manera definitiva en la difusión del gas en cuestión. Así, este mecanismo de hipoxemia hace alusión a un grupo de enfermedades que se caracterizan por engrosamiento de la membrana alveolo capilar y, por tanto, disminución funcional de la superficie de difusión. Este es el mecanismo de hipoxemia en la enfermedad pulmonar intersticial. Desacoplamiento en la ventilación-perfusión. Es la causa más frecuente de hipoxemia. Este mecanismo es resultado de la disociación entre áreas bien ventiladas pero mal perfundidas y se le conoce también como espacio muerto. La alteración puede observarse en enfermedades como asma, enfisema pulmonar y tromboembolia pulmonar. Una diferencia importante con el cortocircuito es la respuesta notable al tratamiento con oxígeno complementario. Otra característica de esta alteración es el incremento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno, DAO2. DAO2 es igual PaO2 menos PaO2.
Presión alveolar de oxígeno es igual, presión barométrica menos presión de vapor de agua, multiplicado por, fracción inspirada de oxígeno, menos la presión arterial de dióxido de carbono dividida por 0,8. Gradiente alveolo arterial de oxígeno esperado es igual a 2,5 más 0,21 multiplicado por edad en años. Después de calcular la gradiente alveolo arterial de oxígeno real, se compara con la gradiente alveolo arterial de oxígeno esperada para definir si está incrementada. Cortocircuito. Si cierta cantidad de sangre venosa no está en contacto con el alveolo y se mezcla con la sangre arterial, la presión de oxígeno disminuye. Este mecanismo ocurre en presencia de atelectasias o enfermedades cardíacas congénitas, defecto septal. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tiene cierto componente de cortocircuito. Algunos de los elementos clave para el diagnóstico del cortocircuito incluyen pruebas terapéuticas como el incremento en la fracción inspirada de oxígeno que produce solo pequeños cambios en la presión arterial de oxígeno, requiriendo fracción inspirada de oxígeno mayor de 0,60. Una presión arterial de oxígeno menor de 550 milímetros de mercurio con fracción inspirada de oxígeno a 100% es confirmatoria de cortocircuito. Desaturación en la sangre venosa mixta. Este mecanismo no cumple con exactitud la definición de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ya que la presión arterial de oxígeno suele ser normal. La alteración no se observa a nivel de la membrana alveolo-capilar, en cambio se debe a causas extrapulmonares que no generan hipoxemia, pero sí hipoxia tisular. De hecho, para que este mecanismo genere hipoxemia el trastorno debe acompañarse de desacoplamiento ventilación, perfusión o cortocircuito. La fisiopatología comprende un desequilibrio entre el aporte, DO2, y el consumo, BO2, de oxígeno. Las causas de sangre venosa mixta desaturada incluyen bajo gasto cardíaco, anemia y consumo de oxígeno incrementado por los tejidos periféricos, sepsis, pancreatitis, quemaduras, traumatismo. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Consideraciones fisiológicas. Hipoventilación alveolar. En condiciones normales, un individuo produce cada minuto cierta cantidad de dióxido de carbono a través de los procesos fisiológicos y esa misma cantidad debe eliminarse en el mismo periodo a través del pulmón. De esta manera se establece una relación indirecta entre la presión alveolar de dióxido de carbono y la ventilación alveolar por minuto. Ya que la presión alveolar de dióxido de carbono no puede medirse de forma clínica, se estima con la medición de la presión arterial de dióxido de carbono. Bajo condiciones estándares de presión y temperatura, esta relación se estrecha y los cambios en la ventilación resultan siempre en cambios en la presión alveolar de dióxido de carbono. En la hipoventilación alveolar el gradiente alveolo arterial de oxígeno se encuentra normal. Ventilación por minuto. Como la ventilación alveolar no puede medirse de modo directo, se estima a través de la medición de la ventilación por minuto, B. Un concepto fisiológico útil para entender estos procesos consiste en suponer que la ventilación por minuto es la suma de la ventilación alveolar, la porción del volumen por minuto que participa en el intercambio gaseoso, y el espacio muerto, usted. La relación entre espacio muerto y volumen corriente, usted/VT, refleja la ineficiencia de la ventilación pulmonar. En un sujeto normal, esta relación se mantiene en valores no mayores de 0,3, lo que significa que alrededor de 30% del volumen por minuto no participa en el intercambio gaseoso. Mecanismos de hipercapnia. La hipercapnia es resultado del volumen por minuto anormalmente bajo. También se observa hipercapnia cuando el volumen por minuto es alto, pero la relación espacio muerto sobre volumen corriente se incrementa en forma anormal. Es evidente que habrá hipercapnia si se presentan ambas alteraciones, volumen por minuto baja y relación espacio muerto sobre volumen tidal aumentada. La tráquea y las vías respiratorias de conducción favorecen la llegada de aire al espacio alveolar, sin que estas estructuras participen en el intercambio gaseoso. Esto se conoce como espacio muerto anatómico. Sin embargo, en pacientes con enfermedades pulmonares el incremento del espacio muerto se debe al aumento en la relación de las regiones ventiladas con una perfusión pulmonar regional disminuida, desacoplamiento ventilación-perfusión, lo cual se denomina espacio muerto fisiológico. Aun cuando el desacoplamiento ventilación-perfusión se considera un mecanismo de hipoxemia, puede producir hipercapnia. Algunos trastornos en los que este tipo de insuficiencia respiratoria aguda se presenta son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada grave, la crisis asmática y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria tipo 3. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 3 o insuficiencia respiratoria aguda perioperatoria resulta principalmente de atelectasías.
También pueden influir otras causas, como sobrecarga hídrica, broncoespasmo, secreciones en vías respiratorias y neumopatía crónica preexistente. Por último, como la principal causa es atelectasia, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 3 es una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1. Otras veces es una combinación de tipos 1 y 2, por ejemplo posoperatorio de un paciente con EPOC o efecto residual de fármacos sedantes, relajantes y anestésicos, o ambos. Insuficiencia respiratoria tipo 4. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 4 se observa en pacientes con estado de choque o hipoperfusión tisular. Es característico que el paciente muestre integridad de la membrana alveolo-capilar y gradiente alveolo-arterial normal. Tampoco debe presentar neumopatía crónica. En cierta manera, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 4 es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 en el sentido de que su causa es extrapulmonar. Sin embargo, desde el punto de vista fisiopatológico no existe insuficiencia respiratoria aguda verdadera. Cuadro clínico. Las manifestaciones de la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 son producto de la combinación de las características de hipoxemia arterial e hipoxia tisular. La hipoxemia arterial incrementa la ventilación minuto mediante la estimulación de quimioreceptores en el cuerpo carotídeo, lo que produce disnea, taquipnea, ansiedad, hiperventilación, taquicardia, diaforesis, arritmias cardíacas, alteración progresiva del estado mental, confusión, cianosis, alteraciones en la tensión arterial, convulsiones y acidosis láctica tipo A. Las principales manifestaciones de la hipercapnia aguda derivan de sus efectos en el SNC, donde actúa como un potente depresor. Así pues, los síntomas característicos de la hipercapnia comprenden somnolencia, asterixis, temblor, cefalea, ansiedad, papiledema, convulsiones y coma. Diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda es esencialmente clínico y gasométrico. Desde el punto de vista clínico, es posible integrarla como el diagnóstico sindromático dificultad respiratoria. Para establecer el tipo de insuficiencia respiratoria aguda, es indispensable conocer los índices basados en tensión arterial para oxígeno y dióxido de carbono. Con independencia de la causa, nunca debe faltar la teleradiografía de tórax como método auxiliar de diagnóstico. No obstante, la principal utilidad de esta última es solo para orientar hacia la etiología, pero no para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda. Tratamiento. El objetivo inmediato del tratamiento es corregir la insuficiencia respiratoria aguda, hipoxemia o hipercapnia, o ambas, graves. Una vez que se establece la causa, el objetivo del tratamiento consiste en tratar la entidad patológica particular, antibióticos en caso de neumonía, diuréticos y vasodilatadores en caso de edema agudo pulmonar, etc. Sin considerar la causa, y sobre todo ante hipoxemia, debe emplearse oxígeno complementario. También deben buscarse causas extrapulmonares de insuficiencia respiratoria aguda susceptible de corrección, por ejemplo anemia, hipovolemia, etc. Algunos de los métodos no mecánicos que se utilizan para aportar mayor concentración de oxígeno son los siguientes. 1. Puntas nasales. Aportan 24 a 39% de fracción inspirada de oxígeno con flujos de 1 a 6 litros por minuto. 2. Mascarilla simple. Aporta fracción inspirada de oxígeno de 40 a 60% con flujos de 8 a 10 litros por minuto. 3. Mascarilla con sistema Venture. Aporta fracción inspirada de oxígeno de 24 a 50%. 4. Mascarilla con reservorio. Aporta fracción inspirada de oxígeno de 60 a 100% con flujos de 6 a 10 litros por minuto. En los casos en los que exista indicación clínica, deben emplearse otras maniobras que puedan mejorar la disnea e insuficiencia respiratoria aguda, con la finalidad de eliminar la necesidad de ventilación mecánica. Estas medidas incluyen: 1. Higiene bronquial. Drenaje postural de secreciones, fisioterapia pulmonar, broncoscopia con aspiración y manejo de atelectasias. 2. Broncodilatadores. Los más empleados son agonistas adrenérgicos beta, anticolinérgicos y, en forma controversial, metilxantinas. El salbutamol se indica a dosis de 2,5 a 5 miligramos, diluidos en 3 mililitros de solución salina en nebulizador cada 20 minutos o 4 a 8 disparos de inhaladores de dosis media, IRM, cada 20 minutos. El bromuro de hipratropio se prescribe a dosis de 0,5 miligramos, diluidos en 3 mililitros de solución salina en nebulizador, cada 20 a 30 minutos, o 4 a 8 disparos de inhaladores de dosis media. 3. Corticoesteroides. Se usan sobre todo en enfermedades obstructivas como asma y EPOC.
La dosis es prednisona 40-60 mg cada 24h o metilprednisona 60-125 mg 2-4 veces al día. Conviene tener en cuenta ciertas consideraciones con respecto al paciente con hipercapnia. Por mucho tiempo se ha creído que el estímulo al centro respiratorio en estos pacientes depende de la hipoxia. Este razonamiento se ha aplicado a pacientes con hipercapnia. De manera errónea se teme que al administrar oxígeno, el paciente deje de ventilar en forma espontánea, retenga dióxido de carbono y requiera ventilación mecánica. Sin embargo, varios estudios demuestran que la ventilación y la respuesta al dióxido de carbono no se reducen con la administración de oxígeno. Es cierto que en estos pacientes la presión arterial de dióxido de carbono se eleva con la administración de oxígeno, pero no por hipoventilación, sino por alteración de la relación V/Q. Corregir la hipoxemia, si ocurre, es prioridad absoluta y no suelen necesitarse concentraciones altas de oxígeno porque el mecanismo concomitante casi siempre es desacoplamiento V/Q. Por otro lado, si el paciente se presenta con acidosis respiratoria significativa debe recibir apoyo mecánico ventilatorio. Manejo no invasivo. Insuficiencia respiratoria hipoxémica. El oxígeno complementario es el tratamiento más importante para este tipo de insuficiencia. En enfermedades graves como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda se requiere ventilación mecánica invasiva con la aplicación de presión positiva al final de la expiración, PEP. No es infrecuente encontrar hipercapnia porque el aumento en el trabajo ventilatorio origina fatiga muscular e hipoventilación. Por supuesto que la enfermedad subyacente que origina la hipoxemia debe tratarse en forma enérgica. La cantidad de oxígeno que se requiere para mejorar el estado de los enfermos depende del mecanismo de hipoxemia y es determinante para elegir el tipo de dispositivo a utilizar. El seguimiento de estos pacientes se realiza con tomas seriadas de gases arteriales. Sin duda, algunos índices como el gradiente alveolo arterial de oxígeno y la relación presión arterial de oxígeno/presión alveolar de oxígeno son de gran utilidad para establecer la eficacia del tratamiento y la necesidad de que sea más enérgico. No queda duda del importante papel de la ventilación mecánica no invasiva en el manejo de la insuficiencia respiratoria tanto hipoxémica como hipercápnica. A este respecto existe evidencia suficiente que favorece su empleo ya que ofrece la ventaja de retrasar, e incluso impedir, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y las complicaciones que su uso representa. En la actualidad se cuenta con equipos diseñados para proporcionar este tipo de ventilación, con dos niveles de apoyo. Uno inspiratorio, presión positiva inspiratoria en vía respiratoria, y otro expiratorio, que equivale a la presión expiratoria al final de la expiración o presión continua sobre la vía respiratoria, con lo que se obtiene el beneficio de disminuir el trabajo ventilatorio y favorecer el reclutamiento alveolar, lo que da como resultado ventilación e intercambio gaseoso adecuados, figura 16.1. Este tipo de dispositivo es útil en enfermos con EPOC agudizada, crisis asmática y enfermedades extrapulmonares que cursan con insuficiencia respiratoria aguda como pancreatitis, entre otros. La ventilación mecánica no invasiva tiene indicaciones muy precisas. Se estima que debe prescribirse a casi 10% de los enfermos que llegan a un hospital por problemas respiratorios. En este tipo de pacientes puede dar resultados espectaculares que consisten en reducción de morbilidad, mortalidad, días de estancia y necesidad de ventilación mecánica invasiva. Insuficiencia respiratoria hipercápnica. El tratamiento consiste en restaurar la ventilación alveolar, es decir, corregir la hipoventilación alveolar, figura 16.2. La ventilación puede mejorar al establecer una vía aérea permeable y un mecanismo de ventilación adecuado mediante aspiración de secreciones, estimulación del reflejo tusígeno, drenaje postural, fisioterapia pulmonar y, en especial, corrección de la causa subyacente que produce hipoventilación, por ejemplo derrame pleural, crisis miasténica, apnea obstructiva del sueño, obesidad, etc. Un punto fundamental es la corrección de la hipercapnia en pacientes crónicos porque tales enfermos están acostumbrados a manejar cifras altas de presión arterial de dióxido de carbono sin repercusión sistémica importante gracias a los mecanismos compensadores, por lo que el pH se mantiene dentro de límites normales y cualquier intento por disminuir con rapidez la presión arterial de dióxido de carbono puede traer complicaciones fisiológicas graves, alcalosis metabólica poshipercápnica. Puesto que el incremento de la resistencia en la vía respiratoria constituye uno de los elementos importantes en enfermedades que producen hipoxemia e hipercapnia como la crisis asmática y la exacerbación de EPOC, el uso de broncodilatadores que afectan en forma positiva la musculatura lisa de la vía respiratoria es de gran utilidad.
Consideraciones prácticas de la ventilación no invasiva en insuficiencia respiratoria aguda. Se cuenta con evidencia sólida de estudios aleatorizados controlados que apoyan el uso de ventilación mecánica no invasiva, VMN primero, en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda a fin de prevenir la intubación bucotraqueal en pacientes con exacerbación de EPOC, así como para facilitar la extubación en un grupo selecto de pacientes que se someten a tratamiento invasivo. También hay suficiente evidencia para el empleo de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico y en los inmunodeprimidos con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, en especial aquellos que requerirán broncoscopia con fines diagnósticos. La ventilación mecánica no invasiva debe considerarse en individuos con insuficiencia respiratoria aguda posoperatoria y en aquellos con riesgo de insuficiencia respiratoria aguda posextubación siempre que no esté contraindicada. Aunque puede considerarse ventilación mecánica no invasiva en exacerbaciones de asma y lesión pulmonar aguda, la evidencia que apoya esta estrategia terapéutica es considerablemente menos sólida. Ha de tenerse en cuenta que elegir la opción de la ventilación mecánica no invasiva en un enfermo con afección pulmonar grave o alteración de gravedad extrema puede retrasar el uso de la ventilación mecánica invasiva. Cuando esto ocurre, la mortalidad es mucho mayor que si se hubiera utilizado la modalidad invasiva con oportunidad.